Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. El mito de la araña casera, o Daddy Longlegs, es de esos que suenan tan jugosos que la gente los repite sin pensarlo dos veces. Es la araña más venenosa del mundo, pero no puede morder humanos porque sus colmillos son demasiado pequeños. Perfecto para alimentar miedos y conversaciones de pasillo, pero absolutamente falso. Para empezar, cuando alguien dice Daddy Longlegs, puede estar hablando de tres criaturas muy diferentes. Los opiliones, que ni siquiera son arañas y no tienen veneno ni seda. Los craneflies, que son insectos alados parecidos a mosquitos gigantes. Y las verdaderas arañas de patas largas, las folcidas, esas que ves en las esquinas de tu casa colgando de telarañas endebles. El mito suele referirse a estas últimas. La realidad es que las folcidas sí tienen veneno, pero es débil y diseñado para inmovilizar insectos pequeños como moscas y polillas. No hay un solo estudio serio que confirme que su veneno sea más potente que el de otras arañas. De hecho, comparado con especies realmente peligrosas, como la viuda negra o la araña de rincón, el de las folcidas es casi insignificante para los humanos. Y sí, sus quelíceros pueden perforar la piel, pero el efecto es tan mínimo que la mordida se siente como un pinchazo sin consecuencias. Entonces, ¿de dónde salió el mito? De la necesidad de exagerar. La idea de un depredador letal que no puede usar sus armas contra nosotros es demasiado atractiva para no circular. Programas de televisión en los años 90 y cadenas de correo lo repitieron tanto que se convirtió en verdad popular. Era un mito perfecto, dramático, aterrador y fácil de recordar. En la práctica, estas arañas son más aliadas que enemigas. Se alimentan de insectos molestos y plagas domésticas y rara vez buscan contacto con humanos. No representan amenaza, pero sí un gran ejemplo de cómo la desinformación puede volverse más persistente que la realidad. La próxima vez que veas una araña casera colgando de su telaraña, no pienses que estás frente a un asesino en potencia. Piensa que estás viendo a una pequeña limpiadora de plagas, víctima de uno de los mitos más resistentes de la cultura popular, porque el veneno más peligroso aquí no está en la araña, sino en la mentira que la rodea. Cuando piensas en galletas de la fortuna, seguramente las relacionas con restaurantes chinos, almuerzos con arroz frito y mensajes en papel que parecen sabiduría milenaria. Pero aquí viene el golpe de realidad. Las galletas de la fortuna no son chinas. Nacieron en California. El origen se remonta a principios del siglo XX, y las raíces son más japonesas que chinas. En San Francisco y Los Ángeles, panaderías de inmigrantes japoneses elaboraban una galleta llamada Sugiura Senbei, que ya contenía mensajes dentro. Eran galletas de sésamo con frases de buena suerte o proverbios. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la internación forzada de japoneses estadounidenses en campos, muchos negocios cerraron y fueron inmigrantes chinos los que retomaron la receta, la adaptaron con vainilla en lugar de sésamo y las popularizaron en restaurantes. El gran malentendido cultural llegó después. En Estados Unidos, las galletas se convirtieron en parte obligada del menú chino. Para los clientes era tan normal como el arroz o los rollitos primavera, cuando en realidad no existían en la tradición gastronómica de China. Tanto así que cuando en 1989 la marca Wonton Food intentó introducirlas en Hong Kong, fueron un fracaso absoluto. Los consumidores las vieron como un invento raro, americano, no como algo suyo. Hoy, más de 3.000 millones de galletas de la fortuna se producen cada año, la gran mayoría en fábricas de Estados Unidos. Y los mensajes que llevan dentro no son sabiduría milenaria, sino frases redactadas por redactores modernos, a veces con un toque humorístico o filosófico, pero nada de tradiciones ancestrales. Así que no. Las galletas de la fortuna no vienen de la China antigua, ni fueron inventadas por sabios orientales que querían dejar mensajes secretos en postres crujientes. Son un producto nacido en California, refinado por la fusión cultural y convertido en tradición por puro marketing y costumbre. La próxima vez que rompas una de esas galletas creyendo que recibes un mensaje milenario, recuerda, lo que tienes en la mano no es un secreto chino, sino un invento californiano disfrazado de sabiduría oriental. El mito de que los sapos causan verrugas es uno de los más antiguos y persistentes. La imagen del sapo con su piel rugosa y llena de protuberancias parece hecha a propósito para alimentar la idea de que, si lo tocas, terminarás con las manos llenas de bultitos. Pero la realidad es muy distinta. Las verrugas humanas no tienen nada que ver con los sapos, sino con un virus. Las verrugas son crecimientos benignos de la piel causados por la infección con el virus del papiloma humano, VPH.
Existen más de 100 tipos de este virus y algunos infectan la piel provocando esas molestas bolitas. El contagio ocurre por contacto directo con la piel de una persona infectada o al tocar superficies contaminadas, nunca por acariciar un sapo. Entonces, ¿de dónde salió este mito? Probablemente de la simple asociación visual. Los sapos tienen glándulas en su piel que producen bultos naturales como mecanismo de defensa, y al verlos, la gente asumió que podían contagiar verrugas. Nada más lejos de la ciencia. Sí, los sapos y ranas secretan sustancias defensivas. Algunas tóxicas sí se ingieren, pero jamás causan verrugas en humanos. Lo curioso es cómo esta creencia se transmitió por generaciones, incluso usándose como advertencia para que los niños no tocaran anfibios. En cierto modo, era una forma de protegerlos, porque algunas especies sí liberan toxinas irritantes. Pero la parte de las verrugas era puro invento. Hoy sabemos que las verrugas se tratan con métodos médicos, desde ácido salicílico y crioterapia, hasta láser en casos rebeldes. Lo que seguro no sirve es culpar a un sapo. Así que puedes tocar uno, siempre con cuidado y respeto, sin miedo a que te pegue verrugas. En conclusión, los sapos solo tienen la mala suerte de haber sido chivos expiatorios de un virus humano. La próxima vez que veas uno, recuerda, su piel rugosa no es contagiosa, y el verdadero culpable de tus verrugas está en el mundo microscópico, no en el charco del jardín. El plátano, ese fruto tan común en nuestra mesa, esconde un secreto botánico que derrumba lo que muchos creen. No crece en un árbol. Aunque solemos llamarlo árbol de plátano, en realidad la planta pertenece al grupo de las hierbas gigantes. Lo que parece un tronco robusto no es madera, sino un pseudotallo formado por capas de hojas enrolladas unas sobre otras. Esa estructura puede llegar a medir hasta 6 metros de altura, pero no tiene fibras leñosas como un árbol verdadero. Por eso, cuando una planta de plátano termina de producir frutos, su tronco muere y otro pseudotallo crece desde el rizoma subterráneo, repitiendo el ciclo, y si lo del tallo sorprende, espera a conocer el fruto. El plátano es técnicamente una baya. Sí, como los arándanos o las uvas. Según la definición botánica, una baya es un fruto simple, carnoso y con semillas en su interior, y los plátanos cumplen todos esos requisitos. La diferencia es que en las variedades que consumimos, esas semillas se volvieron microscópicas e infértiles por siglos de cultivo humano. El error de llamarlo árbol viene de la costumbre y de la apariencia. Es grande, tiene hojas enormes y parece un tronco, pero la botánica es clara. El plátano es una de las hierbas más grandes del mundo, y su fruto, lejos de ser un fruto tropical exótico, como solemos pensar, está en la misma categoría que un tomate o una sandía. Lo fascinante es cómo este malentendido ha durado siglos, transmitido de generación en generación. Incluso en libros escolares se repite la idea del árbol de plátano. Sin embargo, basta mirar de cerca para descubrir que la naturaleza nunca fue tan simple como nuestras etiquetas. Así que, la próxima vez que comas un plátano, recuerda, lo que sostienes no viene de un árbol, sino de una hierba colosal. Y no es una fruta cualquiera, es una baya disfrazada que se convirtió en uno de los alimentos más consumidos del planeta. Cuando piensas en el lugar más sucio de tu casa, lo primero que viene a la mente es el inodoro. Es lógico, está asociado con desechos y, en apariencia, debería ser un criadero de bacterias. Pero la sorpresa es que el inodoro no suele ser lo más sucio del hogar. El verdadero campeón de la suciedad está en la cocina. Las esponjas, las tablas de cortar y la tarja, fregadero. Las esponjas de cocina son auténticas incubadoras, permanecen húmedas, llenas de restos de comida y con rincones perfectos para que bacterias como E. coli y Salmonella se multipliquen. Estudios han demostrado que una esponja puede contener millones de bacterias por centímetro cuadrado, superando con creces las superficies del inodoro, que suelen limpiarse con mayor frecuencia y desinfectantes potentes. El fregadero no se queda atrás. Piensa en todos los líquidos que tiras ahí. Restos de carne, jugos de verduras, café, grasa, todo se acumula y forma un cóctel ideal para microorganismos. Lo mismo ocurre con las tablas de cortar, sobre todo las de madera, que pueden absorber fluidos y mantener bacterias vivas durante horas o incluso días. Entonces, ¿por qué el inodoro tiene peor fama? Simple, la percepción. Culturalmente lo asociamos con suciedad, cuando en realidad muchas personas lo limpian regularmente. En cambio, la cocina, ese santuario donde preparamos alimentos, recibe menos atención a nivel desinfección y, paradójicamente, es donde más riesgos de contaminación cruzada existen.
La ironía es que puedes comer tranquilo en el baño si lo mantienes limpio, pero podrías enfermarte en tu propia cocina si descuidas la higiene. Las recomendaciones son simples. Cambia las esponjas con frecuencia, desinfecta el fregadero, lava bien las tablas y no confíes en que un simple enjuague con agua las deja libres de bacterias. Así que no, el trono de la suciedad no está en el baño. Está en el lugar donde preparas tu comida todos los días. Y eso sí debería preocuparnos más que un inodoro que, al final, suele estar más limpio de lo que pensamos. La advertencia clásica que todos escuchamos de niños es: no te metas a nadar hasta que pasen 30 minutos después de comer, o te dará un calambre y te ahogarás. Suena tan seria que muchos todavía la cumplen al pie de la letra, pero en realidad es un mito. La verdad es que no necesitas esperar media hora después de comer para nadar. Comer no vuelve peligrosamente riesgoso meterse al agua. Cuando ingieres alimentos, parte del flujo sanguíneo se dirige al sistema digestivo para procesarlos, sí, pero esto no significa que los músculos queden sin energía, ni que automáticamente te dará un calambre mortal si nadas. Los calambres pueden aparecer durante el ejercicio por varias razones: fatiga muscular, falta de entrenamiento, deshidratación o incluso desequilibrios de sales minerales. Pero no existe evidencia científica que relacione de manera directa comer y nadar enseguida con un riesgo especial. Si fuera cierto, los atletas acuáticos nunca podrían entrenar ni competir después de un snack. Este mito se hizo popular en el siglo XX, repetido por padres y abuelos como una regla de oro para cuidar a los niños. Algunos médicos lo recomendaban más como precaución general que como peligro real, y con el tiempo la advertencia se convirtió en dogma. Era más fácil decir "espera media hora" que explicar cómo funciona el flujo sanguíneo. Ahora, ojo, meterse al agua después de una comida copiosa sí puede resultar incómodo. Puedes sentir pesadez, malestar estomacal o incluso reflujo, pero eso no significa que te vas a hundir por un calambre fulminante. La única recomendación razonable es escuchar a tu cuerpo. Si te sientes demasiado lleno o mareado, espera un poco. Si no, puedes nadar sin problema. En conclusión, el famoso "espera 30 minutos o te ahogarás" es más mito que ciencia. Puedes nadar después de comer sin riesgo extraordinario, siempre y cuando no ignores el sentido común. La próxima vez que alguien repita esa advertencia, ya sabes, el peligro no está en tu estómago, sino en la desinformación. La idea de que meter un hisopo de algodón al oído es la mejor forma de limpiarlo está tan extendida que hasta parece sentido común. Pero la realidad es completamente lo contrario. Usar hisopos dentro del canal auditivo no limpia mejor y puede ser peligroso. El cerumen, sí, esa cera amarillenta que muchos quieren eliminar a toda costa, no es suciedad inútil. Es una sustancia protectora que lubrica el canal auditivo, atrapa polvo, bacterias y partículas y evita que lleguen al tímpano. En condiciones normales, el oído se limpia solo. El cerumen migra hacia afuera poco a poco, donde se seca y cae sin que lo notes. Cuando introduces un hisopo, lo que realmente haces es empujar el cerumen hacia adentro, compactándolo y formando tapones que pueden causar molestias, zumbidos, pérdida temporal de audición e incluso dolor. Además, existe el riesgo de dañar la piel sensible del canal auditivo, o peor aún, perforar accidentalmente el tímpano. No es raro que médicos y otorrinolaringólogos vean lesiones provocadas precisamente por este mal hábito. El mito de que limpia mejor persiste porque, claro, al sacar el hisopo con un poco de cera parece que funcionó. Pero lo que no ves es la parte que quedó más profunda, cada vez más dura y difícil de remover. Entonces, ¿qué hacer? Los especialistas recomiendan no introducir nada dentro del canal auditivo. Basta limpiar la parte externa de la oreja con una toalla húmeda o un pañuelo. Si tienes exceso de cerumen que bloquea el oído, lo correcto es acudir a un médico que lo retire de manera segura con métodos adecuados. También existen gotas ablandadoras de venta libre que ayudan a facilitar su salida natural. En conclusión, los hisopos no son tus aliados dentro del oído, son un riesgo. Pueden dar la ilusión de limpieza, pero lo que realmente hacen es empujar la cera y poner en juego tu salud auditiva. La próxima vez que sientas la tentación de introducir uno, recuerda, lo que parece higiene puede convertirse en daño silencioso. Un día nublado parece inofensivo, casi un respiro para tu piel después de tantos sermones sobre el sol. Pero aquí viene la decepción. Aunque esté cubierto de nubes, necesitas protección solar igual. El cielo gris no es un escudo mágico. Es apenas un filtro que deja pasar lo peor. La gente suele pensar que solo hay que cuidarse cuando el sol brilla a todo lo que da, porque asociamos el calor y la luz con el peligro. Sin embargo, hasta el 80% de los rayos ultravioleta, UV, atraviesa las nubes y llega directo a tu piel.
Es decir, mientras tú disfrutas de un paseo creyendo que el día es seguro, tu piel sigue acumulando daño celular invisible. Y lo inquietante es que ese daño no se nota al instante. Se acumula con los años, provocando arrugas prematuras, manchas oscuras y, en el peor de los casos, cáncer de piel. El mito de que en días nublados no pasa nada se mantiene porque no sentimos el sol igual. Las nubes bloquean parte de la luz visible y el calor, pero no la radiación que realmente importa. Por eso mucha gente termina con quemaduras de sol después de un largo día en la playa bajo un cielo gris. Literalmente, el enemigo invisible actúa cuando menos lo esperas. Lo más absurdo es que incluso en la sombra o en invierno, necesitas protección. Los rayos UV rebotan en el agua, la arena, el cemento e incluso la nieve. Por eso los esquiadores también se broncean o se queman. La radiación no descansa aunque tú pienses que el clima sí. Los dermatólogos insisten en la misma receta. Protector solar todos los días, de amplio espectro, reaplicado cada pocas horas. Y no es exageración ni paranoia, es ciencia pura. Porque la radiación no entiende de estaciones ni de caprichos meteorológicos. Así que la próxima vez que mires al cielo cubierto y pienses, hoy me libro del bloqueador, recuerda, las nubes solo engañan tus ojos, no protegen tu piel. El sol siempre está ahí arriba, trabajando en silencio. Y tú decides si lo ignoras o si te proteges de verdad. La frase de que todos los tiburones mueren si dejan de nadar suena tan dramática que parece sacada de un documental de terror marino. Pero es un mito. No todos los tiburones necesitan moverse sin descanso para respirar. La verdad es que la naturaleza diseñó distintos mecanismos de ventilación, y solo algunas especies son prisioneras del movimiento perpetuo. Los tiburones, como todos los peces, necesitan oxígeno. Lo obtienen al hacer pasar agua por sus branquias. Algunas especies dependen de un método llamado ventilación por embestida. Avanzan con la boca abierta y el agua entra a presión, oxigenando sus branquias. Estos tiburones, como el gran blanco, el maco o el peregrino, efectivamente necesitan nadar casi todo el tiempo. Si se detienen demasiado, la entrada de oxígeno cae y su vida corre peligro. Pero aquí viene la parte que derrumba el mito. Muchas especies tienen otra estrategia. Se trata de la ventilación bucal activa. Estos tiburones bombean agua usando músculos de la boca y la faringe, incluso mientras descansan en el fondo marino. Especies como el tiburón nodriza, el tiburón gato o el tiburón ángel son maestros de este método. Los verás quietos en cuevas o apoyados en la arena, respirando tranquilamente sin necesidad de moverse. Incluso hay tiburones versátiles, como el tigre, que pueden alternar entre nadar para ventilarse y bombear agua estando en reposo. Esa flexibilidad les permite adaptarse a distintas situaciones, desde emboscadas en silencio hasta largas travesías. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que todos mueren si paran? De generalizar lo que pasa con las especies más famosas, como el gran blanco, a todo el grupo. Y claro, queda más impactante decir que ningún tiburón puede detenerse, que aceptar la diversidad real. La consecuencia es que nos quedamos con una versión caricaturesca de estos animales, cuando en realidad son mucho más complejos. Algunos son corredores incansables del océano, otros auténticos maestros de la calma en reposo. Así que la próxima vez que escuches ese mito, recuerda, no todos los tiburones son esclavos del movimiento. Algunos saben relajarse, bombear agua y seguir respirando, sin dar ni una sola brazada. Uno de los malentendidos más comunes en biología evolutiva es creer que los humanos descendemos directamente de los chimpancés actuales. La imagen es simple, un mono peludo que, con el tiempo, se endereza y se convierte en un hombre moderno. Pero esa idea es falsa y simplista. La verdad es que los humanos y los chimpancés compartimos un ancestro común, y desde ahí nuestras líneas evolutivas tomaron caminos distintos. Ese ancestro vivió hace unos 5 a 7 millones de años en África. No era ni humano ni chimpancé, sino una especie diferente, con características intermedias. A partir de él, una rama dio lugar a los chimpancés y bonobos actuales, y otra evolucionó hacia los homínidos que, con el tiempo, originaron al Homo sapiens. Es decir, no descendemos de los chimpancés modernos, sino que somos como primos lejanos dentro del gran árbol de la evolución. El error viene de confundir parentesco con descendencia directa. Los chimpancés de hoy no son nuestros abuelos. Son especies vivas que evolucionaron en paralelo, igual que nosotros. De hecho, ellos también han cambiado con el tiempo.
No son fósiles vivientes de ese ancestro común. Lo interesante es que compartimos alrededor del 98-99% del ADN con los chimpancés, lo que demuestra lo cercanos que estamos. Pero ese pequeño porcentaje de diferencia explica enormes cambios: lenguaje complejo, herramientas avanzadas, cultura, tecnología. Un recordatorio de cómo variaciones mínimas pueden generar trayectorias evolutivas muy distintas. El mito persiste porque es fácil de ilustrar y vender. Del mono al hombre, en una línea recta. Pero la evolución no es lineal, es un árbol lleno de ramas, algunas extintas y otras vivas. Nosotros somos una de esas ramas, al igual que los chimpancés. Así que la próxima vez que escuches que venimos del mono, recuerda, no descendemos de los chimpancés que existen hoy, sino que compartimos con ellos un ancestro perdido en la historia. Y esa diferencia lo cambia todo. No somos su versión mejorada, somos parientes que siguieron un camino distinto en la aventura de la evolución. La idea de que si alguien lanza una moneda desde la cima de un rascacielos te puede matar al caer en tu cabeza es uno de esos mitos urbanos que suena lógico, pero es falso. A simple vista parece aterrador. Una moneda cae desde 300 metros de altura, acelera por la gravedad y se convierte en una bala metálica lista para atravesarte el cráneo. Pero la física no funciona así. Una moneda no sigue acelerando indefinidamente. Alcanza lo que se llama velocidad terminal, que es la máxima velocidad que un objeto puede lograr al caer en el aire, cuando la fuerza de la gravedad se equilibra con la resistencia del aire. En el caso de una moneda, la velocidad terminal ronda los 50 a 80 km por hora, dependiendo de su orientación al caer. Suena rápido, pero no es suficiente para matarte. Al golpear, una moneda puede causarte dolor, un chichón o incluso un pequeño corte si pega con el canto, pero no tiene la masa ni la energía necesarias para fracturar un cráneo. Para lograrlo necesitarías un objeto mucho más pesado o aerodinámico. Lo curioso es cómo este mito se volvió tan popular en programas de televisión, cómics e incluso conversaciones escolares. La idea de que un simple peso podía convertirse en un proyectil letal era tan dramática que se propagó sin pruebas. Pero si realmente fuera cierto, las calles alrededor de rascacielos como el Empire State en Nueva York estarían llenas de víctimas de asesinatos con monedas. Y nunca ha ocurrido. ¿Significa esto que es seguro lanzar cosas desde un edificio? Absolutamente no. Una moneda puede lastimar, asustar e incluso provocar un accidente si golpea en el ojo. Y objetos más grandes o puntiagudos sí pueden ser letales desde esas alturas. Así que no, una moneda desde un rascacielos no es una bala que te atraviesa el cráneo, sino apenas un proyectil incómodo con poca energía. El verdadero peligro no es la moneda, sino la mentira que convirtió a una simple caída en un mito urbano sangriento. Uno de los mitos más persistentes de la vida moderna es que los hornos de microondas vuelven radiactiva la comida y por lo tanto causan cáncer. Y no importa cuántas veces lo hayas escuchado, es falso. Los microondas funcionan usando radiación electromagnética, pero aquí viene lo importante, no es radiación ionizante. La radiación ionizante, como los rayos X o la radiación nuclear, sí puede alterar el ADN y provocar cáncer. La de los microondas, en cambio, es no ionizante. Lo que hace es agitar las moléculas de agua de los alimentos para generar calor. Nada de mutaciones, nada de activar uranio en tu pizza. Entonces, ¿por qué se asocia a lo radiactivo? Porque la palabra radiación suena aterradora. Sin embargo, la usamos a diario sin miedo. La luz visible, el Wi-Fi, la radio y hasta el control remoto son radiación no ionizante. Y nadie piensa que prender la lámpara o ver televisión convierte la comida en un reactor nuclear. ¿Puede un microondas dañar algo? Sí, si está roto o mal cerrado y las ondas se filtran. Pero los hornos modernos están diseñados con blindaje que evita fugas. La exposición fuera del aparato es mínima y muy por debajo de lo que dañaría a una persona. Lo irónico es que calentar comida en microondas puede ser incluso más seguro que hacerlo en sartén o parrilla, porque reduce la formación de compuestos dañinos asociados con frituras y altas temperaturas. Además, estudios han mostrado que conservar nutrientes en vegetales cocinados al microondas suele ser más eficiente que hervirlos en agua. El mito de que causan cáncer nació de la mezcla entre miedo a la tecnología, desinformación y la confusión con radiaciones peligrosas. Pero la ciencia es clara. Los microondas no vuelven tu comida radiactiva ni la convierten en un riesgo oncológico.
Así que la próxima vez que calientes tu café o recalientes la pizza de anoche, recuerda, lo único que estás haciendo es vibrar moléculas de agua hasta que se calientan. Nada de magia oscura, nada de radiación mortal, solo física aplicada a tu antojo. Y el verdadero peligro no está en el horno, sino en seguir creyendo mitos que deberían haber quedado en el pasado. Uno de los consejos más populares de playa, y también de los más equivocados, es que orinar sobre una picadura de medusa ayuda a calmar el dolor o neutralizar el veneno. Seguramente lo escuchaste alguna vez en boca de un amigo, de un familiar, o incluso en series y películas. Pero la verdad es que este remedio casero no solo es ineficaz, en muchos casos puede empeorar la lesión. El dolor de una picadura de medusa ocurre porque sus tentáculos liberan cenidocitos, unas cápsulas microscópicas llenas de toxinas que siguen activas incluso después de desprenderse de la medusa. Cuando entran en contacto con la piel, disparan como diminutas agujas químicas que provocan ardor intenso, enrojecimiento e inflamación. La idea de la orina como cura nació porque contiene amoníaco, y en teoría algunas sustancias químicas podrían desactivar las toxinas. Pero aquí viene el problema. La orina es muy variable, depende de la dieta, hidratación y salud de cada persona. A menudo su concentración de sales es parecida a la del agua de mar, y en lugar de neutralizar, puede estimular más descargas de cnidocitos, intensificando el dolor. En otras palabras, tu supuesto remedio puede terminar siendo gasolina para el fuego. Entonces, ¿qué hacer realmente? La recomendación médica más aceptada es enjuagar la zona con vinagre, ácido acético, en especies como las cubomedusas, porque ayuda a desactivar los cnidocitos. En otros casos, el agua salada puede ser útil para enjuagar suavemente los restos de tentáculos, pero nunca agua dulce, porque puede provocar más descargas. Después, se aconseja retirar cuidadosamente los restos con pinzas y aplicar compresas calientes para aliviar el dolor, ya que el calor ayuda a desnaturalizar parte de las toxinas. El mito de la orina persiste porque es impactante y fácil de recordar, pero la ciencia es clara. No solo no ayuda, sino que puede agravar la herida. Así que la próxima vez que alguien te diga, haz pipí sobre la picadura, mejor deténlo. El tratamiento adecuado no está en tu vejiga, sino en un botiquín preparado. La verdadera lección aquí es que, cuando se trata de medusas, el remedio casero más famoso es también el más dañino. Cuando pensamos en los juicios de Salem, lo primero que viene a la mente es la imagen de mujeres condenadas y quemadas vivas en hogueras, como en las películas de terror, pero la historia real fue diferente. Las supuestas brujas de Salem no fueron quemadas, la mayoría fue ahorcada. Entre 1692 y 1693, en la colonia de Massachusetts, más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería. El miedo, la paranoia y la histeria colectiva convirtieron rumores y supersticiones en condenas judiciales. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, donde sí existieron hogueras para castigar a los acusados de brujería, en Salem la pena impuesta fue la horca. En total, 19 personas fueron ahorcadas públicamente en la colina de Gallows Hill. Además, un hombre llamado Giles Corey murió aplastado con piedras porque se negó a declarar en el juicio, y varios más fallecieron en prisión esperando sentencia. Ninguno fue quemado en la hoguera, a pesar de que el mito popular lo repite hasta hoy. Entonces, ¿de dónde salió la confusión? Parte de la culpa es cultural. La quema de brujas fue común en Europa entre los siglos XV y XVII, sobre todo en Alemania y Suiza, y esa imagen dramática quedó grabada en la memoria colectiva. Con el tiempo, la gente asumió que Salem siguió el mismo patrón, y la ficción, desde novelas hasta películas, se encargó de reforzar esa visión. Lo irónico es que el mito de las hogueras terminó siendo más fuerte que la verdad histórica. La imagen de una mujer amarrada a un poste entre llamas es más impactante que la de una horca, aunque ambas fueran igualmente brutales. Y así el error se convirtió en parte del imaginario popular. En conclusión, las brujas de Salem murieron, sí, pero no en fuego. Fueron víctimas de un sistema judicial distorsionado por el miedo y la superstición, ejecutadas en la horca bajo acusaciones absurdas. La próxima vez que alguien mencione hogueras en Salem, recuerda, lo que ardió no fueron cuerpos, sino la razón. El término orgánico suele venderse como sinónimo de puro, natural y libre de químicos, pero aquí está el golpe de realidad. Orgánico no significa sin pesticidas. La agricultura orgánica sí permite el uso de pesticidas, solo que deben ser de origen natural o estar aprobados bajo ciertas regulaciones. Los cultivos orgánicos no están libres de plagas, así que los agricultores necesitan protegerlos igual que en la agricultura convencional. La diferencia es que, en lugar de pesticidas sintéticos de laboratorio,
Suelen usar sustancias consideradas naturales, como aceite de neem, piretrina, derivada de flores de crisantemo, azufre, cobre o jabón insecticida. Algunos de estos son efectivos, pero no por ello son inofensivos. En altas dosis pueden ser tóxicos para el ambiente o incluso para los humanos. Lo sorprendente es que muchas veces estos pesticidas naturales se aplican en cantidades mayores porque su efectividad es más baja que la de los sintéticos. Es decir, que orgánico no equivale automáticamente a menos químico ni a cero residuos. Además, el término genera confusión porque la gente cree que si un producto es orgánico, está libre de todo tipo de intervención humana, cuando en realidad es un sistema de producción regulado con su propio catálogo de sustancias permitidas. El mito persiste porque el marketing ha sido brutalmente efectivo. Ver una etiqueta verde con la palabra orgánico crea la ilusión de pureza absoluta, lo que lleva a muchos a pagar más por algo que creen libre de pesticidas. Y aunque los alimentos orgánicos pueden tener ventajas, como menos impacto ambiental en ciertos contextos o prácticas agrícolas más sostenibles, eso no significa que estén libres de químicos o que sean automáticamente más seguros para la salud. En conclusión, orgánico no significa ausencia de pesticidas. Significa uso controlado de pesticidas diferentes, en su mayoría de origen natural. La próxima vez que compres una manzana orgánica, creyendo que no lleva ningún químico encima, recuerda que probablemente fue protegida con sustancias igual de potentes, solo que aprobadas bajo otra etiqueta. El verdadero error no está en comer orgánico, o no, sino en pensar que esas palabras equivalen a sin químicos. El mito de que las Macs no agarran virus es uno de los más persistentes en el mundo de la tecnología. La frase se volvió tan popular que mucha gente la repite como si fuera garantía absoluta de seguridad. Pero la verdad es mucho menos cómoda. Sí existe malware para macOS, y aunque el sistema tiene buenas defensas, no es invulnerable. Apple construyó su reputación en parte gracias a campañas publicitarias de principios de los 2000, cuando Windows sufría oleadas de virus y gusanos. En comparación, macOS, basado en Unix y con menor cuota de mercado, resultaba menos atractivo para los atacantes, no porque fuera perfecto, sino porque era un blanco más pequeño. ¿Para qué diseñar un virus para un sistema usado por millones menos, cuando Windows era el gigante universal? Esa percepción se convirtió en mito. En Mac no hay virus, pero con los años la historia cambió. El aumento de usuarios de Mac lo hizo un objetivo más rentable. Han aparecido troyanos, ransomware y adware diseñados específicamente para macOS. Ejemplos incluyen Flashback, un malware que en 2012 infectó más de 500,000 de Macs, o campañas recientes de adware como Slayer, que todavía circula disfrazado de actualizaciones falsas de Flash Player. Lo cierto es que macOS integra varias capas de seguridad. Gatekeeper, que revisa aplicaciones descargadas, Xprotect, que bloquea malware conocido, y Sandboxing, que limita permisos de las apps. Todo eso reduce riesgos, pero no los elimina. Si un usuario instala software de fuentes dudosas o desactiva protecciones, el sistema queda expuesto como cualquier otro. La gran diferencia con Windows no es inmunidad, sino incidencia. Hay menos malware en Mac, pero lo hay, y cada año aparecen variantes nuevas. Creer lo contrario puede ser incluso más peligroso, porque lleva a la falsa confianza. No instalar antivirus, no actualizar el sistema, o ignorar prácticas básicas de seguridad. En resumen, las Macs no son fortalezas impenetrables, son sistemas robustos, sí, pero también vulnerables. La próxima vez que escuches a alguien decir que una Mac nunca agarra virus, recuerda, lo que realmente nunca falla es el ingenio de los cibercriminales para explotar cualquier oportunidad. El mito de que saltar al agua fría mata por hipotermia inmediata es muy común, pero no es cierto. Lo que realmente puede provocar la muerte en esos casos no es la hipotermia instantánea, sino el shock térmico y sus efectos en el cuerpo. Cuando una persona se sumerge de golpe en agua muy fría, el organismo reacciona con una descarga brutal. La respiración se acelera de manera descontrolada, hiperventilación. El corazón late con fuerza y la presión arterial sube de golpe. Este choque súbito puede causar arritmias peligrosas o incluso paro cardíaco, especialmente en personas con problemas previos, aunque también puede ocurrir en gente sana. La hipotermia, en cambio, es un proceso más lento. El agua fría extrae calor del cuerpo unas 25 veces más rápido que el aire, pero aún así toma minutos u horas en enfriar al organismo lo suficiente como para provocar inconsciencia y muerte.
El verdadero riesgo inmediato está en esos primeros 2-3 minutos tras el contacto, donde el shock respiratorio puede llevar a inhalar agua accidentalmente o a que el corazón colapse por el estrés. Esto explica por qué muchos accidentes en aguas heladas ocurren casi al instante, no porque la víctima se haya congelado al entrar, sino porque el cuerpo no toleró el cambio brusco. Quienes logran superar esa fase inicial suelen tener algunos minutos de movilidad antes de que el frío comience a afectar músculos y conciencia. El mito persiste porque es más fácil resumirlo en "el agua fría te mata por hipotermia inmediata" que explicar el complejo mecanismo del shock térmico. Pero la ciencia es clara. El peligro más inmediato no es la hipotermia, sino la reacción violenta del cuerpo en los primeros segundos. Por eso, la recomendación en rescates y deportes de aguas heladas es entrar de manera controlada, mantener la calma y saber que lo crítico no es solo el frío, sino cómo tu propio cuerpo puede volverse tu peor enemigo en ese instante. En otras palabras, el hielo no mata de inmediato, lo hace el caos interno que provoca. La imagen popular de las pirañas es la de peces asesinos que devoran en segundos a cualquier criatura que caiga al agua. Películas y documentales sensacionalistas las convirtieron en un sinónimo de ferocidad, pero la realidad es mucho menos sangrienta y mucho más diversa. No todas las pirañas son carnívoras feroces. Muchas son omnívoras e incluso evitan a los humanos. Existen más de 30 especies de pirañas en Sudamérica, distribuidas en ríos como el Amazonas, el Orinoco y sus afluentes. Solo unas pocas, como la piraña de vientre rojo, Pygocentrus natereri, tienen la reputación de ser agresivas y de atacar en grupo bajo condiciones extremas, aguas muy bajas, falta de alimento o cuando protegen a sus crías. La mayoría de las demás especies tienen dietas variadas que incluyen frutas, semillas, plantas acuáticas, insectos e incluso carroña. En otras palabras, son más oportunistas que depredadoras implacables. De hecho, algunas especies son casi herbívoras. La piraña pacú, por ejemplo, se alimenta principalmente de frutos y vegetales que caen de los árboles al río. En temporadas de inundación es común verlas alimentándose pacíficamente de semillas, sin mostrar el más mínimo interés por los bañistas. Entonces, ¿de dónde nació el mito del pez asesino? Una parte proviene de los relatos exagerados de exploradores europeos en los siglos XIX y XX, quienes buscaban impresionar a su audiencia con historias exóticas del infierno verde del Amazonas. Luego, el cine hizo el resto. Bastó una escena de un animal reducido a huesos en segundos para inmortalizar a la piraña como el terror de las aguas tropicales. La ciencia, sin embargo, ha demostrado que los ataques a humanos son muy raros y casi siempre relacionados con situaciones extremas, como sequías que reducen el espacio vital de los peces o presencia de sangre en el agua. En condiciones normales, las pirañas suelen huir del contacto humano. Así que no, los ríos amazónicos no son trampas mortales llenas de hordas carnívoras esperando a tu tobillo. La verdad es que las pirañas son peces esenciales en el ecosistema, con dietas mucho más variadas y un comportamiento mucho menos aterrador del que nos hicieron creer. Su fama de monstruos devoradores pertenece más al cine que a la biología. Cuando ves tus manos arrugadas después de un buen rato en el agua, lo más lógico parece pensar que la piel absorbió agua como una esponja y por eso se hinchó. Pero no, ese efecto no ocurre por absorción. En realidad, las arrugas en la piel tras estar en el agua son una reacción controlada por el sistema nervioso. Estudios científicos han demostrado que este fenómeno ocurre porque el sistema nervioso simpático contrae los vasos sanguíneos de la piel de los dedos. Esa vasoconstricción hace que el volumen bajo la piel disminuya, generando pliegues y arrugas. Es decir, no es que tu piel se haya saturado de agua, sino que tu cuerpo provocó un ajuste automático. Lo más interesante es que esta respuesta parece tener un propósito evolutivo. Las arrugas actúan como canales de drenaje, mejorando el agarre de objetos en ambientes húmedos o resbaladizos. Piensa en ello como el equivalente biológico de las ranuras en la suela de tus zapatos o las llantas de un coche. Ayudan a manejar mejor cuando hay agua. Otro detalle revelador. Este efecto no ocurre en personas con daño en los nervios de las manos o pies. Cuando los nervios simpáticos están lesionados, la piel no se arruga bajo el agua. Esto demuestra que se trata de una reacción activa, no de un simple proceso pasivo de absorción. El mito de la absorción persiste porque es una explicación intuitiva. Al ver la piel más blanda y arrugada, asumimos que se infló como papel mojado. Pero la biología nos cuenta otra historia mucho más sofisticada. Las arrugas son una respuesta neurológica diseñada para mejorar la supervivencia en ambientes mojados.
Así que la próxima vez que mires tus dedos arrugados de agua, recuerda, no es que se hincharon como pasas por absorber líquido, es tu sistema nervioso activando un mecanismo ancestral para darte ventaja en un mundo resbaladizo. Una pequeña prueba de que hasta los detalles más cotidianos esconden estrategias evolutivas brillantes. Uno de los mitos más curiosos sobre la física cotidiana dice que el vidrio no es un sólido, sino un líquido que fluye muy lentamente a temperatura ambiente. La supuesta prueba suele ser que en las catedrales medievales los vitrales tienen el vidrio más grueso en la parte inferior que en la superior. Pero esto no significa que el vidrio se haya estado escurriendo durante siglos. El vidrio es un sólido amorfo, no un líquido en movimiento. La confusión nace de su estructura atómica. A diferencia de los cristales, que tienen átomos ordenados en patrones regulares, el vidrio se congela en una disposición desordenada, parecida a la de un líquido. Por eso se le llama sólido amorfo. Esa falta de orden llevó a muchos a pensar que se comportaba como un líquido que nunca terminó de endurecer. Pero los experimentos han demostrado que, a temperatura ambiente, el vidrio es completamente sólido. De hecho, para que una ventana de vidrio fluya de forma visible, tendría que pasar más tiempo que la edad del universo. Es decir, aunque esperáramos miles de millones de años, el cambio sería imperceptible. ¿Y entonces por qué los vitrales antiguos son más gruesos en la base? La explicación es mucho más simple. En aquella época, el proceso de fabricación del vidrio era rudimentario y daba como resultado placas irregulares. Los artesanos colocaban el lado más grueso hacia abajo por estabilidad, no porque el vidrio se derritiera con los siglos. La persistencia del mito se debe a que suena lógico y visualmente convincente, pero la ciencia lo desmonta con claridad. El vidrio es un sólido, aunque tenga una estructura atómica desordenada. Y aunque su apariencia pueda engañar, no se está escurriendo lentamente sobre tus ventanas. En resumen, cuando mires un vitral gótico y veas que es más ancho abajo, no pienses en un líquido petrificado moviéndose con los siglos. Piensa en la habilidad de los artesanos medievales y en cómo un error de interpretación dio vida a uno de los mitos científicos más longevos. El vidrio está quieto y lo ha estado todo este tiempo. Imagina que un simple coco es en realidad un viajero intercontinental. Ese fruto marrón que hoy ves en el mercado o en la playa tiene un secreto fascinante. Puede flotar durante miles de kilómetros en el mar, y aún así germinar cuando llega a otra costa. El coco está diseñado por la naturaleza como un bote perfecto. Su cáscara externa es fibrosa y ligera, lo que le da flotabilidad, mientras que la capa dura interior protege la semilla y el agua que lleva dentro. Ese empaque natural lo convierte en una cápsula de supervivencia capaz de resistir golpes, salinidad, calor e incluso meses de deriva marina. De hecho, se han documentado cocos que viajan por corrientes oceánicas desde Asia hasta África, o entre islas del Pacífico, y al tocar tierra, comienzan a crecer como si nada hubiera pasado. Es decir, un árbol entero puede colonizar una nueva playa gracias a un solo coco aventurero. Los científicos creen que este mecanismo explica por qué las palmeras de coco están distribuidas en tantas islas tropicales del mundo, incluso en lugares remotos donde parece imposible que alguien las haya plantado. Antes de que los humanos comerciaran con ellos, ya los cocos hacían sus propios viajes, siguiendo el mapa de las corrientes marinas. Piensa en lo increíble de esto. Un fruto que cae al mar no se pierde, se convierte en explorador. Mientras flota, su interior sigue protegido, manteniendo la semilla hidratada y lista para iniciar vida cuando encuentre arena húmeda. Lo más curioso es que este diseño natural inspiró a exploradores y botánicos. Algunos lo llaman el fruto global, porque fue capaz de expandirse por sí mismo, mucho antes de que los barcos europeos llegaran a esas playas paradisíacas. Así que, la próxima vez que tengas un coco en las manos, recuerda que puede haber sido diseñado por la evolución no solo para alimentarte, sino para recorrer mares enteros. ¿No te parece asombroso que un simple fruto pueda ser un auténtico conquistador de playas? Cuando cierras los ojos y te sumerges en el sueño, no solo descansas, tu cerebro inicia un proceso secreto de mantenimiento. Mientras duermes, un sistema invisible llamado sistema linfático se activa y se encarga de limpiar las toxinas acumuladas durante el día. Durante tus horas de vigilia, tus neuronas trabajan como máquinas incansables. Piensas, aprendes, te concentras, hablas, te mueves, y en medio de todo ese esfuerzo, generan desechos metabólicos, igual que una fábrica produce basura al funcionar. Entre esos residuos está la proteína beta amiloide, que en exceso puede acumularse y está asociada con enfermedades como el Alzheimer.
Cuando entras en sueño profundo, ocurre la magia. Los canales linfáticos se dilatan y el líquido cefalorraquídeo fluye con fuerza, barriendo esas toxinas como un río que arrastra desperdicios. Algunos estudios han demostrado que el cerebro elimina hasta un 60% más de desechos mientras duermes que cuando estás despierto. Es como si en la noche entrara un escuadrón de limpieza a dejar todo reluciente para el día siguiente. Por eso, cuando duermes mal, lo notas de inmediato. Te levantas cansado, confundido, con dificultad para concentrarte. No es solo falta de descanso, es que tu cerebro no tuvo tiempo de deshacerse de toda la basura que acumuló durante el día. Es como intentar trabajar en una oficina llena de papeles tirados, tazas de café vacías y polvo por todas partes. Nada fluye bien. Además de limpiar, el sueño sirve para organizar tus recuerdos. Lo importante se guarda, lo irrelevante se desecha y las conexiones entre neuronas se refuerzan. Dormir, en realidad, es el momento en que tu cerebro ordena su archivo y al mismo tiempo pasa la escoba. Así que dormir no es un lujo ni una pérdida de tiempo. Es un mecanismo vital de mantenimiento que asegura que al despertar, tu mente esté clara, lista y protegida. La próxima vez que pienses en trasnochar sin importancia, recuerda, tu cerebro necesita apagar las luces para encender su equipo de limpieza. No es sorprendente pensar que mientras sueñas, tu mente trabaja en silencio para mantenerte vivo y lúcido. Hay un animal que caga en forma de cubo. Sí, lo leíste bien, cubo. Y no es un truco de cámara, ni un molde raro del bosque australiano. Es completamente natural y le pertenece al wombat. Este peludo y simpático marsupial originario de Australia no solo es adorable, también es un maestro escultor de heces. Mientras otros animales dejan bolitas, montoncitos o churros torcidos, el wombat deja cubos perfectos, tan rectos que podrías apilarlos como si fueran piezas de Tetris salvaje. Pero ¿cómo demonios lo hace? Aquí viene lo interesante. El secreto está en su intestino grueso y en su paciencia. El wombat tiene una digestión extremadamente lenta. Estamos hablando de hasta 18 días para completar el proceso. Durante ese tiempo, su cuerpo exprime cada gota de agua de lo que come, dejando un material seco, compacto y maleable. Pero lo más impresionante es lo que ocurre en el tramo final. En el último 17% de su intestino, las paredes tienen una estructura con crestas y diferentes niveles de elasticidad. Eso, junto con los movimientos de contracción del intestino, va moldeando lentamente la materia fecal hasta convertirla en un cubo sin cortadoras, sin esquinas redondeadas, todo a puro músculo intestinal. ¿Y por qué querría un animal hacer eso? Simple. Los wombats son territoriales, usan sus heces como señal, y un cubo no rueda, se queda justo donde lo dejan, sobre una piedra, un tronco o una esquina estratégica, una señal cuadrada de este terreno ya tiene dueño. Además, los wombats son bastante meticulosos. Apilan varios cubos como si fueran arquitectos del bosque, y cada torre de caca tiene un mensaje para los demás. Este soy yo, aquí vivo, no te metas. ¿Raro? Mucho, fascinante, totalmente. ¿Quién diría que este animalito es el único que hace caca en forma de cubo? ¿Y tú? ¿Te imaginabas que uno de los datos más increíbles del reino animal vendría del trasero de un marsupial? Un pez fuera del agua, y no solo eso, subiendo un árbol. No es un error, ni un pez volador con sueños de ardilla. Estamos hablando de la perca trepadora, un pez tan audaz que decidió explorar el mundo terrestre. Originaria del sur de Asia, esta criatura ha desarrollado una habilidad impresionante. Puede salir del agua, arrastrarse por el suelo húmedo, y sí, hasta trepar palmeras. ¿Cómo lo logra? Gracias a una modificación especial en sus branquias, puede absorber oxígeno del aire directamente, lo que significa que no se ahoga al estar fuera del agua, y puede sobrevivir horas, incluso días, en tierra firme. Pero no está sola. También están los saltarines del fango, otros peces igual de excéntricos y atrevidos. Estos pequeños acróbatas viven entre el lodo de manglares y pantanos tropicales, y usan sus aletas pectorales como si fueran brazos. Literalmente caminan, se impulsan, se aferran a las raíces y a veces incluso trepan árboles. Parecen peces con complejo de mono, y lo hacen bastante bien. ¿Su secreto? Una combinación de piel húmeda, cámaras branquiales cargadas de oxígeno y un diseño corporal que les permite gatear fuera del agua sin colapsar. Pero espera, la historia no termina ahí. En Tailandia, un pequeño pez de cueva llamado Cryptotora tamicola fue observado escalando paredes rocosas como un escalador profesional. Y en Ecuador, otro pez, el Chaetostoma microps, usa su boca como una ventosa para trepar por las paredes de cuevas con corriente. La evolución no tiene límites.
Peces que caminan, que trepan, que escalan. ¿Quién necesita piernas cuando tienes branquias y determinación? ¿Conocías este pez capaz de ser un trepador de árboles? Si no lo conocías, ahora ya te lo presentamos, tus amigos de Curiosidad Relativa. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste que un pez podría pasar junto a ti? Pero por el tronco de un árbol. Estás en el fondo del océano, te acercas a una langosta y de pronto te orina en la cara. No, no es un accidente, lo hizo a propósito. Las langostas tienen una forma de comunicación bastante peculiar. No usan palabras ni gestos, usan chorros de orina disparados directamente desde su cara. Así es, justo en la base de sus antenas, esas largas y rígidas que parecen radares submarinos. Las langostas tienen glándulas antenales, y esas glándulas son como pequeñas mangueras de alta presión, listas para apuntar y disparar. ¿Y qué disparan? Orina cargada de mensajes químicos, una especie de WhatsApp submarino, pero mucho más mojado. Los machos las usan para marcar territorio. Aléjate, aquí mando yo. Y si otro macho se atreve a acercarse, ¡pum! Chorrito en la cara. Y sí, eso puede significar, prepárate para pelear. Pero la cosa se pone aún más rara cuando entra el romance, porque las hembras también orinan en la cara de los machos, no como ofensa, sino como seducción. Hola guapo, toma una dosis de feromonas en la cara y ven a mi cueva, literalmente. Ese chorro químico reduce la agresividad del macho y lo deja listo para el apareamiento. ¡Qué técnica de ligue tan sutil! Y por si fuera poco, una vez que están acoplados, la hembra sigue orinando para mantener alejadas a otras hembras, porque en el mundo langostil, el es mío se marca con pipí facial. Todo esto ocurre en la más absoluta normalidad, bajo el mar, entre rocas, algas y orina que vuela por los aires sin previo aviso. ¿Te imaginas que los humanos pudiéramos orinar por la cara? No, mejor no te lo imagines. Pero ahora sabes que, aunque las langostas parezcan elegantes con sus pinzas brillantes y su caminar marcial, en realidad, tienen una forma de comunicación que te deja mojado y confundido. ¿Y tú? ¿Te atreverías a acercarte a una langosta sabiendo que su forma de decir hola es con un chorrito directo al rostro? Imagínate despertar en una isla y estar completamente rodeado de gatos, por todas partes, en los techos, en las calles, sobre las piedras del muelle, y hasta esperando contigo el ferry. Bienvenido a Japón, el país donde no hay solo una, sino varias islas de gatos. Y entre todas ellas hay dos que brillan con ronroneos propios, Tashirojima y Aoshima. Empecemos con Tashirojima, en la prefectura de Miyagi, una pequeña aldea pesquera donde los humanos son minoría, y los gatos los verdaderos jefes. Aquí hay más meninos que habitantes, y no es una exageración. Los lugareños los consideran sagrados, tanto que hay un santuario felino dedicado a los Neko Kamisama, los dioses gato. Y sí, hasta hay refugios con temáticas de manga para acampar. O sea, camping plus gatos plus cultura otaku, combo perfecto. ¿Cómo llegar? Muy fácil. Tomas un ferry desde Ishinomaki. En unos 45 a 60 minutos, estás en el paraíso felino. Ahora viajamos a Aoshima, en la prefectura de Ehime, otra isla donde los gatos son los reyes. Aquí también superan en número a los humanos, aunque lamentablemente la población humana ha ido disminuyendo. Y con ello, el cuidado de los gatos también se ha vuelto un desafío. Pero aún así, Aoshima sigue siendo uno de los destinos más buscados por los fans de los michis. ¿De dónde salieron tantos gatos? Originalmente fueron traídos en los barcos pesqueros para controlar los ratones, pero se quedaron, se multiplicaron y conquistaron el territorio, literal. Hoy, ambas islas son un imán turístico. Fotógrafos, curiosos, influencers, amantes de los gatos y hasta los que solo quieren un abrazo peludo. Todos hacen el viaje solo para caminar entre cientos de felinos libres y felices. Y lo mejor es que estos gatos no huyen, te rodean, te siguen, te ignoran con elegancia y luego se duermen justo en tu mochila. Si eres amante de los gatos, ya sabes a dónde mudarte. Si te está gustando nuestro contenido, ayúdanos compartiendo este video para llegar a más personas. Por cierto, no olvides darle like y suscribirte si no lo has hecho. Te lo agradecemos muchísimo. Tus amigos de Curiosidad Relativa te lo contamos, con todo el poder del ronroneo japonés. Mucho antes de que existieran los dinosaurios, mucho antes de que brotara el primer bosque, incluso antes de que los árboles existieran en este planeta, ya había alguien rondando los océanos, un depredador sigiloso, elegante y con una sonrisa llena de dientes. Sí, hablamos del tiburón.
Ese mismo que hoy ves en documentales de miedo, películas de verano o en memes de natación extrema, lleva más de 450 millones de años nadando por el planeta. Mientras tanto, los árboles, esos gigantes verdes que nos dan sombra y oxígeno, aparecieron hace apenas unos 385 millones de años. ¿La diferencia? Entre 90 y 100 millones de años. Es decir, cuando el primer árbol estaba apenas pensando en echar raíces, los tiburones ya tenían millones de años haciendo lo suyo: morder, cazar, nadar con estilo y sobrevivir. Y eso es justo lo más loco. Sobrevivir, porque han aguantado de todo. Extinciones masivas, cambios climáticos extremos, la caída de meteoritos y hasta a nosotros, los humanos. Los tiburones son como los abuelos duros de la evolución. Mientras especies iban y venían, ellos seguían ahí perfeccionando su diseño. Sin huesos reales, sí, son de cartílago, con sensores que detectan campos eléctricos y filas interminables de dientes que se renuevan como si tuvieran un plan dental infinito. Y por si te lo preguntas, sí, siguen siendo unos jefazos, más de 500 especies distintas, desde el colosal tiburón ballena hasta el extraño tiburón duende con su cara de recién despertado. Y todo esto, mientras el primer árbol apenas sacaba sus ramitas tímidas desde la tierra húmeda. Así que la próxima vez que veas un tiburón, piensa en esto. Ese monstruo marino es más antiguo que los árboles, más viejo que los bosques, y muchísimo más sabio que nosotros en términos de supervivencia. Ahora sabes que ese terror de los mares es más antiguo que incluso el árbol del tule de Oaxaca, y por varios cientos de millones de años. ¿Y tú? ¿A quién le das más respeto? ¿A un tronco milenario? ¿O a un tiburón con más historia que la selva entera? Una cabra en México, ve. Una cabra en Francia, ve. Mon ami. Y en Escocia, ve, con acento de gaitas incluidas. ¿Te parece una locura? Pues no lo es tanto, porque las cabras tienen acento, así como lo lees. Y no hablamos de doblaje de dibujos animados, hablamos de algo real. Estudios científicos han demostrado que las cabras desarrollan vocalizaciones distintas según el grupo social en el que crecen. Exacto. Cada manada tiene su propio idioma cabruno. Este fenómeno se llama plasticidad vocal, y es algo que solo unos pocos mamíferos tienen. Los humanos, los murciélagos, algunas ballenas y las cabras. ¿Cómo funciona? Las cabritas jóvenes cuando están en su guardería, porque sí, también tienen su versión de preescolar animal, comienzan a imitar los sonidos del grupo. No lo traen en el ADN, lo aprenden con la convivencia. Y eso no solo es adorable, también es útil. Porque esos acentos sirven para identificarse entre ellas, fortalecer lazos sociales y hasta saber quién es del grupo y quién no. Imagina entrar a una fiesta y darte cuenta que todos hablan igual menos tú. Pues lo mismo le pasa a una cabra con acento foráneo en otra manada. Es como un pasaporte sonoro. Pero ojo, esto no es solo una curiosidad divertida. También dice mucho sobre la inteligencia de estos animales. Nos ayuda a entender cómo funciona el aprendizaje vocal y por qué la comunicación no es exclusiva de los humanos. Las cabras no solo balan, se comunican, se adaptan y lo hacen con un toque de estilo local. Aunque este dato parece absurdo, ¿acaso sabías esto de que tienen acento las cabras? La próxima vez que escuches una, presta atención. Quizá te esté diciendo algo muy importante, pero en idioma cabra del norte. Un césped bien cortadito, verde, parejito, suavecito. Lo ves y piensas, qué bonito se ve el pasto. Pero detrás de ese tapiz verde hay algo que suena ridículamente serio, la ciencia del césped. Sí, aunque suene como broma, existe una ciencia dedicada al cuidado profesional del pasto. Y no estamos hablando de pasar la podadora el domingo. No. Estamos hablando de fertilización estacional, aireación del suelo y hasta estrategias para combatir el musgo invasor. Esta disciplina, también conocida como manejo del césped deportivo, es crucial para mantener campos de golf, estadios de fútbol, parques públicos y hasta esas gloriosas alfombras verdes que ves en hoteles lujosos y que no te dejan pisar. ¿Pero en serio hay que estudiar eso? Sí, porque el césped no se cuida solo. Primero tienes que preparar el terreno, elegir el tipo de césped adecuado, hacer la siembra con técnica y luego viene la parte intensa. Corte regular. Pero no cualquier corte. Un mal corte puede arruinar semanas de crecimiento. También necesitas aireación para que el pasto respire, riego profundo para que las raíces se fortalezcan y fertilización en el momento exacto para que no se queme ni se debilite. Ah, y por supuesto,
el combate contra las malas hierbas, las plagas ocultas y esas enfermedades misteriosas que atacan desde abajo como ninjas botánicos. Y no creas que todo esto es solo por estética. Un césped bien manejado reduce la erosión del suelo, refresca el ambiente y en campos deportivos puede prevenir lesiones. Es toda una ciencia con fundamentos biológicos, químicos y mucha paciencia. Ahora sabes que existe una ciencia para el cuidado de tu césped. ¿Será que un día le exigirán al jardinero un certificado para poder ejercer su trabajo? Imagina. ¿Y usted qué estudió? Tengo maestría en fotosíntesis ornamental y doctorado en corte milimétrico de gramíneas. ¿Y tú qué pensabas que cortar el pasto era cosa de 15 minutos? Toma eso, césped del vecino. ¿Quién lo diría? El pasto también tiene su club de fans científicos. Imagina estar en un campo. El sol brilla, el pasto está fresco. Y dos vacas están ahí, lado a lado, masticando al mismo ritmo, como si fueran mejores amigas de toda la vida. Y es que, lo son. Aunque suene absurdo, las vacas sí tienen mejores amigas. Y no estamos hablando de cualquier compañera del corral, sino de una conexión real, fuerte y emocional. Una especie de bobina BFF. Investigadores, sí, gente con bata blanca midiendo el corazoncito de las vacas. Descubrieron que ellas prefieren estar con ciertas compañeras específicas. No se juntan al azar, tienen sus favoritas. ¿Y cómo se nota? Cuando las separan, se estresan. Su ritmo cardíaco sube, se ponen inquietas, caminan de un lado a otro, como si les hubieran quitado el celular con Wi-Fi. Pero cuando las vuelven a reunir, todo cambia. Se calman, comen juntas, descansan pegaditas y hasta mastican más lento, como diciendo: ya volvió mi comadre, podemos seguir pastando en paz. Un estudio de la Universidad de Northampton lo comprobó. Estar con su amiga especial reduce su estrés, mejora su estado de ánimo y hasta su salud general. Estas amistades ayudan a que las vacas estén más tranquilas, más felices y más conectadas con su entorno. Así que la próxima vez que veas a dos vacas juntas en un campo, no las subestimes. Tal vez estén contándose chismes bovinos o recordando su pasto favorito. Y no es solo algo tierno, también tiene implicaciones para la ganadería. Entender que las vacas tienen emociones, amistades y relaciones sociales significativas puede cambiar completamente la forma en que se les cuida. Las vacas, aunque suene absurdo, buscan una buena amiga y cuando la encuentran, su mundo es mucho mejor. ¿Y tú? ¿Ya pensaste cuál de tus amigos te relaja como una vaca con su mejor amiga al lado? Un hotel hecho completamente de sal. Sí, de sal. No es una metáfora ni una exageración, ni tampoco una locura de chef con exceso de creatividad. Es el Palacio de Sal y está en Bolivia, ubicado en el místico Salar de Uyuni, el mayor desierto de sal del planeta. Este hotel es literalmente salado de pies a cabeza. Paredes de sal, techos de sal, mesas de sal y hasta las camas están sobre bloques de sal. Más de 1 millón de bloques fueron extraídos directamente del salar para construir esta maravilla arquitectónica. Cada bloque es como un ladrillo mineral blanco, pulido por el tiempo, y por la locura genial de quienes decidieron levantar un hotel donde la sal no solo se come, se pisa y se duerme sobre ella. Y lo mejor, no se derrite, porque no es sal fina de cocina, es sal compactada, sólida, dura como roca. Pero, claro, hay reglas. Una de las más curiosas, no puedes lamer las paredes. Sí, hay quienes lo han intentado, y no está permitido. Este lugar no solo es visualmente impactante, sino que te hace sentir en otro mundo. El paisaje blanco infinito del salar se combina con el interior del hotel, para darte una experiencia que parece salida de un sueño nevado, pero sin nieve. Y si pensabas que este era un caso único, hay más. También está el Hotel Luna Salada, otro refugio salado a orillas del mismo salar. Ofrece chimeneas, spa, comida local y todo rodeado por paredes crujientes pero no comestibles. ¿Y por qué construir un hotel de sal? Porque sí, porque se puede. Y porque hacerlo en medio del salar más grande del mundo es una locura hermosa, que solo podría ocurrir en un lugar tan surreal como Uyuni. ¿Conocías este hotel hecho con sal? Si no, ahora ya lo sabes. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar la noche en un lugar donde incluso el suelo que pisas podría sazonar tus papas? Un día está ahí, lento, pegajoso, arrastrándose con calma, y al siguiente, desaparece durante 3 años. No hablamos de tu amigo que se fue de viaje espiritual, hablamos de un caracol. Sí, ese pequeño ser con casa en la espalda puede entrar en un estado de letargo tan profundo que puede durar hasta 3 años completos durmiendo. ¿Y por qué? ¿Pereza a nivel extremo?
No. Todo es parte de su plan maestro de supervivencia. Cuando las cosas se ponen feas, mucho calor, sequía total o un frío que congela hasta las ideas, el caracol dice, nos vemos en otro clima, y entra en un modo que haría sentir celoso hasta al oso más hibernador. Este sueño se llama estivación si es por calor o sequía, y hibernación si es por frío. Y durante ese tiempo el caracol reduce su metabolismo al mínimo, se entierra, se queda quieto, y sella la entrada de su concha con una capa especial de moco endurecido, como si pusiera una puerta hermética para no perder ni una gota de humedad. Imagínalo así. Suena el despertador, mira por la ventana. ¿Todavía hace calor seco o frío polar? Sí. Entonces, 5 meses más, por favor. Es como el maestro zen de la paciencia animal, sin comida, sin movimiento, solo esperando el momento perfecto para volver a salir y seguir su vida a ritmo de caracol. Y lo mejor es que cuando todo mejora, cuando el clima se pone amigable otra vez, simplemente se despierta y continúa como si nada, sin ojeras, sin jet lag, sin quejarse, como si solo hubiera tomado una siestita de 1000 días. Y yo que pensé que mi amiga dormía demasiado, creo que nada se puede comparar con esto. Así que la próxima vez que veas un caracol quieto, no lo molestes. Podría estar en medio de una épica siesta, que todavía le quedan 2 años y medio por disfrutar. Una silueta aparece en la sabana, elegante, rayada, imposible de confundir, una cebra, y entonces surge la pregunta, la que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿es blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? Prepárate, porque la respuesta no es lo que parece. Aunque el pelaje de una cebra muestra ese patrón icónico de franjas alternas, la verdad es que su color base es negro, sí, negro. Y las rayas blancas son solo zonas donde el pigmento no se activa. Durante el desarrollo embrionario, el cuerpo de una cebra comienza completamente oscuro, y a medida que se forma en el útero, algunas áreas apagan la producción de melanina, y ahí nacen las rayas blancas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la melanina, ese pigmento que da color a la piel y el pelo, está activa en todo el cuerpo de la cebra, excepto en esas franjas blancas, donde los melanocitos simplemente se desactivan. Es decir, la cebra no tiene rayas negras. La cebra es negra. Las rayas blancas son más bien una interrupción en su pigmentación. Y si eso no te convence, hay un dato aún más revelador. Su piel, bajo todo ese pelaje, también es negra. Así que si alguna vez te preguntaste qué pasaría si una cebra se afeitara por completo, bueno, verías una criatura totalmente oscura, con la sombra natural de su verdadero color. Este patrón, además de estético, tiene su función, ayuda a regular su temperatura, confundir a los depredadores y hasta evitar picaduras de insectos, pero su origen es embrionario, genético y profundamente misterioso. Así que la próxima vez que alguien te diga que las cebras son blancas con rayas negras, míralo fijamente, espera una pausa dramática y dile, no, son negras. Las rayas blancas son la excepción. ¿Aún tienes duda de que son negras con rayas blancas? Entonces míralas de nuevo y trata de no ver el misterio. Una playa helada, viento gélido, y en medio del caos blanco, un pequeño pingüino se detiene, mira al suelo, elige cuidadosamente y levanta una piedra. Pero no es cualquier piedra, es redonda, lisa, perfecta, porque no es solo una roca, es una propuesta. Así comienza uno de los rituales más misteriosos y románticos del reino animal, el pebbling, el arte de cortejar, con una piedra. El pingüino macho, en especial de especies como el Adelia o el Gento, dedica tiempo y esfuerzo a buscar la piedra ideal, y cuando la encuentra, no duda. Camina decidido hacia la hembra, y la deja caer frente a ella. No hace ruido, no canta, solo espera. Ella observa, mira la piedra, mira al macho, y entonces ocurre. Si toma la piedra, ha dicho sí. No hay anillo, no hay palabras, pero hay un acuerdo silencioso. Formarán una pareja y juntos construirán un nido con más piedras. Una casa simple, pero poderosa. Porque esas piedras no solo simbolizan amor, protegen los huevos del frío y de la humedad, funcionales y profundamente simbólicas. El pingüino, sin duda alguna, es un animal romántico. Este acto ha sido comparado con las propuestas humanas. ¿Y cómo no hacerlo? Si el macho pone toda su energía en encontrar esa piedra especial, no cualquiera, no la primera que ve, sino una que demuestre cuidado, atención, elección. Cada piedra, cada gesto, es un mensaje silencioso. Quiero construir contigo. Y no es solo bonito, es necesario, porque las hembras valoran el esfuerzo,
el detalle, la seguridad que ofrecerá ese nido. En un mundo tan hostil como el de los polos, el amor se expresa en lo práctico, y aún así, no deja de ser tierno, profundo, casi humano. Así que la próxima vez que veas a un pingüino con una piedra en el pico, no lo subestimes. Podría estar en medio de la decisión más importante de su vida, ¿y tú? ¿Aceptarías una piedra como símbolo de amor eterno? En una calle silenciosa, a medianoche, bajo la tenue luz de un farol, hay una máquina. No hay tienda, no hay humanos, solo una máquina, lista para darte lo que necesites. Pero no es cualquier máquina, es una Jido Hanbaiki, una de las más de 4 millones que existen en Japón. Y no solo vende refrescos, aquí es donde comienza el misterio, porque estas máquinas venden de todo: fideos calientes, arroz, leche, paraguas, incluso ropa interior, huevos frescos, baterías, juguetes en cápsula, flores. Y si caminas lo suficiente, quizá encuentres una que vende joyas o videos para adultos en plena vía pública. Es como si cada esquina japonesa escondiera un botón secreto para obtener lo inesperado. Pero ¿cómo es posible? La respuesta está en la cultura misma. Japón está preparado para casi todo. Estas máquinas funcionan las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin cerrar, sin quejarse, sin descanso. Están en ciudades, en campos, en templos, hasta en lo alto de una montaña. ¿Y por qué hay tantas? Porque Japón es extremadamente seguro. El vandalismo es raro, el robo aún más. Así que no hay miedo de dejar una máquina llena de billetes y tecnología en medio de la nada, porque nadie la va a tocar. Además, hay un problema que resolver: falta de personal. En muchas zonas rurales, no hay suficientes trabajadores para mantener tiendas abiertas. ¿La solución? Máquinas expendedoras que lo hacen todo, sin salario, sin vacaciones, solo eficiencia. Y por si fuera poco, están llenas de tecnología. Pantallas táctiles, pagos digitales, inteligencia que detecta tu presencia. Algunas hasta te recomiendan qué tomar según el clima del día. No es exagerado decirlo. En Japón, una máquina puede salvarte la vida, o al menos salvarte del hambre, del frío, o de un día sin calcetines. Japón está preparado para casi todo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a confiarle tus necesidades a una máquina en mitad de la noche, sabiendo que puede darte exactamente lo que buscas, o sorprenderte con algo que ni sabías que necesitabas? En lo profundo del paisaje australiano, una sombra se mueve con fuerza, salta, avanza, pero nunca retrocede. El canguro, un símbolo de poder, equilibrio y un enigma de la naturaleza. Porque sí, los canguros no pueden caminar hacia atrás. Y no es por elección, es por diseño, por una anatomía tan precisa que les impide físicamente retroceder. Sus patas traseras, poderosas como resortes comprimidos, están diseñadas para impulsarlos hacia adelante. Su forma en Z les da una fuerza brutal para el salto, pero ni una pizca de flexibilidad para el retroceso. Y si eso no fuera suficiente, la cola, una estructura densa, pesada y fuerte, sirve como estabilizador, como tercer pie, como motor oculto del equilibrio. Cuando un canguro salta, su cola lo mantiene firme. Cuando se sienta, lo sostiene. Y cuando se desplaza lentamente, usa esa cola junto a sus patas delanteras, como si tuviera 5 extremidades. Un movimiento único, pero siempre hacia adelante. Así que cuando un canguro se encuentra con un obstáculo, no da un paso atrás, no se repliega, simplemente se da la vuelta y continúa en otra dirección. Un animal que literalmente no puede retroceder, convertido en metáfora viviente. En Australia, su tierra natal, se le ve como un símbolo de progreso, de seguir adelante, de jamás volver atrás. Una criatura que, incluso en su limitación, inspira avance. Y aunque parezca algo pequeño, piénsalo. Un ser que vive sin la opción de retroceder. ¿Te imaginas vivir así? ¿Qué otro animal conoces que no pueda caminar para atrás? Te leo en los comentarios. En las profundidades del océano, donde la luz apenas alcanza, vive una criatura que desafía nuestras ideas sobre inteligencia. La estrella de mar, 5 brazos, cuerpo rígido, y lo más extraño de todo, sin cerebro. Sí, aunque parezca increíble, las estrellas de mar no tienen un cerebro centralizado. No hay centro de control, no hay mente. Y aún así, saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? Todo gira en torno a su sistema nervioso radial. Un anillo nervioso rodea su boca, y desde ahí, fibras nerviosas se extienden por cada uno de sus brazos. Cada brazo actúa como si tuviera voluntad propia, pero lo más misterioso es que, aunque no haya un jefe que lo ordene todo,
Sus movimientos son coordinados, saben hacia dónde ir, pueden detectar la luz, la temperatura, incluso el tacto. Un depredador se acerca, lo sienten. Un bocado de almeja al alcance, lo detectan. Todo gracias a células sensoriales repartidas por su cuerpo, como una red inteligente que no necesita una cabeza para pensar. Y si eso no te impresiona, espera. Si pierden un brazo, lo regeneran. Sí, lo vuelven a crecer, pero no es solo músculo o piel. Su sistema nervioso también se reconstruye, ramificando nuevas conexiones, como si nada hubiera pasado. Esto suena como una criatura torpe. Para nada. Son sigilosas, adaptables y dentro de su mundo submarino, sorprendentemente eficientes. Y ahora, tal vez tenga más sentido. ¿Por qué a Patricio Estrella lo retrataban como lo hacían? Porque aunque las estrellas de mar no tienen cerebro, eso no significa que sean simples, solo que son diferentes. Una inteligencia repartida, un cuerpo que piensa sin pensar, una mente sin mente. Ahora entiendo por qué a Patricio Estrella lo hacían ver así. En el rincón más extraño del reino animal, vive una criatura que parece armada por piezas sueltas, pico de pato, cola de castor, y un secreto que muy pocos conocen: el ornitorrinco, un mamífero que pone huevos, pero eso no es lo más raro. Cuando sus crías nacen, no maman como otros mamíferos, no hay pezones, no hay mamas, no hay nada que parezca normal. Y entonces sucede, la madre suda leche. Sí, como lo oyes, la leche brota desde su piel, a través de glándulas mamarias adaptadas que están en su abdomen. Poros diminutos empiezan a liberar un líquido blanco, como si la madre estuviera transpirando leche, una especie de sudor nutritivo. Las crías, ciegas e indefensas, no buscan un pezón, no lo necesitan, solo lamen la leche directamente de unos surcos en la piel de su madre. Un canal natural, una especie de charquito biológico. Este método desconcierta a muchos biólogos, pero ha sido clave para la supervivencia del ornitorrinco desde hace millones de años. Lo más fascinante es que esta leche contiene poderosos antibacterianos naturales, lo que ayuda a proteger a las crías en ambientes húmedos y oscuros, como las madrigueras donde crecen. Así que no solo es extraña, también es potente. Ahora, imagina por un momento que las vacas hicieran lo mismo, que la leche saliera de sus poros y que la ordeñáramos con una toalla. Suena repugnante, ¿verdad? Pero en el mundo del ornitorrinco es lo más natural, una lección más de que la naturaleza siempre encuentra formas de sorprendernos. ¿Te imaginas que las vacas sudaran leche? Estaríamos tomando sudor de vaca. En la oscuridad del bosque, entre ramas que crujen y sombras que respiran, dos ojos brillan, inmóviles, fijos, como si estuvieran clavados en el alma de su presa. Esos ojos pertenecen al búho, una criatura silenciosa y enigmática. Pero aquí está lo extraño. Esos ojos no se mueven, no giran, no parpadean de lado a lado como los nuestros. Están atornillados. ¿La razón? Los búhos no tienen globos oculares, tienen tubos oculares, sí. Ojos largos y rígidos, como pequeños telescopios embutidos en su cráneo. Por eso no pueden moverlos, no pueden mirar a la izquierda o derecha sin girar la cabeza. Pero aquí viene lo impresionante. Para compensar esa limitación, su cuello ha desarrollado un truco casi sobrenatural. Pueden girar la cabeza hasta 270 grados, casi una vuelta completa. ¿Cómo lo logran sin romperse el cuello? Tienen el doble de vértebras cervicales que nosotros y un sistema sanguíneo especializado que mantiene el flujo de sangre al cerebro, incluso cuando tuercen el cuello como si fueran poseídos. Este superpoder visual les permite acechar en silencio, observar sin ser vistos y atacar sin previo aviso. Y mientras tú necesitas mover los ojos para mirar la pantalla, el búho te observa sin parpadear, sin moverse un milímetro. Su mirada parece eterna, hipnótica, como si supiera algo que tú no. Ahora que lo sabes, la próxima vez que veas a un búho mirándote fijamente, piensa, ¿está observando tu alma? ¿Sabías esto de los búhos? Oculto entre las montañas de una isla caribeña, hay un lugar donde la tierra respira vapor hirviente. Un lago, que no es para nadar, ni para relajarse, es para observar, con respeto. En la isla de Dominica, en el corazón del Parque Nacional Morne-Trois-Pitons, leita un fenómeno natural que parece sacado del núcleo del planeta. El Boiling Lake, un lago que hierve sin cesar, alimentado por las entrañas ardientes de la Tierra. Tiene unos 60 metros de diámetro, pero lo que lo hace único no es su tamaño, sino su temperatura. Sus aguas alcanzan los 90 grados Celsius, y no por efecto del sol, sino por lava oculta bajo la superficie.
Sí, bajo este lago hay una fumarola volcánica, una grieta que escupe calor desde lo más profundo. El agua se filtra, toca la roca ardiente y regresa a la superficie burbujeando con furia. El color gris azulado del agua, el constante vapor que lo cubre y el murmullo de ebullición constante le dan una atmósfera casi sobrenatural. Dicen que el lago sube y baja de nivel, como si respirara. Algunos científicos creen que está conectado a capas subterráneas porosas, que lo hacen vaciarse y llenarse de forma impredecible. Imagina estar allí y verlo desaparecer, solo para reaparecer horas después. Pero cuidado, este no es un spa. Cualquier intento de tocarlo podría costarte la piel, literalmente. Aún así, cientos de aventureros cada año se lanzan a la caminata hasta este sitio, atravesando selvas, ríos y tierras sulfurosas, solo para verlo. Porque estar frente al Boiling Lake es como estar frente al corazón latente del planeta. Y si alguna vez te preguntaste si existen aguas termales extremas, ahora ya sabes dónde encontrarlas. ¿Te atreverías a caminar hasta allí, solo para ver cómo hierve la tierra? Los delfines son mucho más sofisticados de lo que imaginamos. De hecho, se ha descubierto que tienen nombres propios, una forma única de identificarse dentro de su grupo. Cada delfín, al poco tiempo de nacer, desarrolla un silbido característico conocido como signature whistle. Este sonido funciona como una firma acústica, un código individual que lo distingue de todos los demás. Lo más increíble es que, al igual que los humanos usamos nombres, los demás delfines aprenden ese silbido y lo utilizan para llamarlo directamente. Los investigadores comprobaron esto grabando los sonidos de diferentes delfines y reproduciéndolos bajo el agua. La reacción fue clara. Cuando escuchaban su propio nombre, respondían con el mismo silbido, como diciendo, sí, soy yo. Pero cuando oían el de otro, ignoraban el sonido o miraban en otra dirección. Este sistema de identificación es tan preciso que incluso sirve a largas distancias. Imagina un océano inmenso, con corrientes, ruido y ecos. El silbido de cada delfín es como un timbre personal que atraviesa ese caos y conecta a los individuos. Lo más sorprendente es que también pueden imitar los silbidos de otros para llamarlos. Es como si un amigo gritara tu nombre desde el otro lado de una multitud y supieras de inmediato quién te busca. Este hallazgo cambia por completo nuestra visión de los delfines. No solo son animales sociales, sino que poseen un nivel de comunicación tan avanzado que se acerca a la noción del lenguaje, como lo entendemos. Sus grupos, conocidos como manadas, funcionan como comunidades donde cada individuo tiene identidad propia y es reconocido por ella. Así que, la próxima vez que veas a un delfín saltando en el mar, recuerda, no es solo un animal jugando con las olas. Puede que en ese momento esté llamando a un compañero por su nombre, manteniendo un vínculo que demuestra lo inteligentes y sociales que son. ¿No es asombroso pensar que bajo el agua existe un sistema de nombres tan real como el nuestro? Puede parecer increíble, pero es real. Los ratones cantan. Cuando un macho corteja a una hembra, no se limita a perseguirla o a olfatearla, le dedica una auténtica serenata. Estos sonidos no son chillidos simples, sino canciones ultrasónicas tan agudas que el oído humano no puede percibirlas. Solo con equipos especiales, los científicos descubrieron que están compuestas por notas repetidas, patrones rítmicos y hasta variaciones, muy similares al canto de los pájaros. Cada macho tiene su propio estilo. Algunos emiten frases cortas y rápidas, otros secuencias más largas y elaboradas. Esa individualidad convierte al canto en un lenguaje único, que las hembras interpretan como señal de salud y atractivo. De hecho, muestran mayor interés por los machos que presentan melodías más complejas y variadas. Pero el canto no es solo romántico, también cumple una función territorial. Sirve como aviso a otros machos de que esa zona ya tiene dueño. Es, en esencia, un mensaje doble. Seducción para las hembras, advertencia para los rivales. Lo más fascinante ocurre cuando esas grabaciones se ralentizan y bajan de frecuencia. Los cantos de ratón suenan como suaves melodías, casi musicales, que nunca imaginaríamos saliendo de un animal tan pequeño y discreto. Algunos investigadores los describen como conciertos ocultos, en un rango de sonido que para nosotros es silencio absoluto. Este descubrimiento ha cambiado la forma en que entendemos a los ratones. Ya no son solo criaturas que chillan, son intérpretes de un lenguaje complejo, lleno de matices y funciones sociales. Mientras corren por un laboratorio o un campo, pueden estar comunicándose con canciones invisibles para nosotros. La próxima vez que pienses en un ratón, recuerda. Quizás esté entonando una serenata que tú no puedes escuchar, pero que en su mundo significa todo.
¿No es asombroso que hasta los animales más pequeños escondan talentos musicales invisibles? En el mundo animal existen adaptaciones tan extrañas que parecen imposibles, y una de las más sorprendentes ocurre con ciertas tortugas. Son capaces de respirar por la cloaca. Este mecanismo se da sobre todo en especies acuáticas, como la tortuga de estanque australiana. La cloaca, que normalmente funciona para excretar y reproducirse, cuenta con pliegues llenos de vasos sanguíneos. Cuando el animal está bajo el agua, esos pliegues absorben oxígeno disuelto directamente, casi como si fueran branquias. Este truco es especialmente útil durante el invierno. En los lagos y estanques que se congelan, las tortugas permanecen sumergidas durante semanas o meses, con un metabolismo tan lento que apenas necesitan energía. Sin la posibilidad de subir a la superficie, dependen de esta respiración cloacal para sobrevivir, captando cada gota de oxígeno disponible en el agua helada. No sustituye completamente a los pulmones, pero sí les da la capacidad de resistir sin salir a respirar por periodos prolongados. Es una especie de plan de emergencia incorporado por la evolución, que convierte una parte del cuerpo en una herramienta de supervivencia inesperada. Lo más curioso es que este fenómeno no es exclusivo de una sola especie, sino que se presenta en varios tipos de tortugas acuáticas. Cada una lo aprovecha a su manera, pero todas demuestran lo ingeniosa que puede ser la naturaleza cuando se trata de garantizar la vida en ambientes extremos. La próxima vez que pienses en una tortuga bajo el agua, imagínala tranquila, inmóvil, resistiendo el frío sin necesidad de subir a la superficie. No porque aguante la respiración como nosotros, sino porque está usando un sistema alternativo que parece sacado de un manual de ciencia ficción. ¿No resulta asombroso que la evolución haya convertido la cloaca en una vía para seguir respirando? Los caracoles esconden un secreto que los hace mucho más interesantes de lo que parecen. Tienen miles de dientes. Estos dientes no se parecen a los nuestros. En realidad forman parte de una estructura llamada rádula, una especie de lengua dentada, cubierta por hileras microscópicas de piezas durísimas que los caracoles usan para raspar, cortar y triturar su alimento. Dependiendo de la especie, un caracol puede tener entre 10.000 y 20.000 dientes, organizados en filas como si fueran diminutas cuchillas. Algunos, como ciertos caracoles marinos, llegan a superar los 25.000 dientes. Lo curioso es que los van reemplazando constantemente. Cuando un diente se desgasta, otro nuevo lo sustituye, como una cinta transportadora infinita. La fuerza de estos dientes es sorprendente. Investigaciones han demostrado que en algunos caracoles marinos, los dientes están hechos de uno de los materiales biológicos más resistentes conocidos, incluso más duro que la seda de araña. Gracias a ello, pueden perforar conchas de otros moluscos o rocas para obtener su alimento. Un ejemplo llamativo es el del caracol limpet, cuyos dientes son tan fuertes que inspiraron a ingenieros para desarrollar nuevos materiales industriales. Imagínalo, un pequeño caracol con una boca microscópica que posee uno de los equipos dentales más poderosos del reino animal. Lo más impactante es pensar que, mientras nosotros cuidamos 32 piezas dentales con esmero, un caracol porta en su boca miles de cuchillas en miniatura, listas para trabajar día y noche sin descanso. Así que, la próxima vez que veas a un caracol arrastrándose lentamente, recuerda que dentro de esa boca diminuta hay un arsenal de dientes que lo convierte en una verdadera máquina trituradora en miniatura. ¿No es increíble que una criatura tan lenta esconda un secreto tan feroz? Reír no es un acto exclusivo de los humanos. De hecho, la ciencia ha demostrado que las ratas también se ríen. En experimentos realizados en laboratorios, los investigadores descubrieron que cuando las ratas juegan entre ellas o cuando alguien les hace cosquillas, emiten sonidos muy peculiares. Chillidos en ultrasonido, tan agudos que el oído humano no los puede captar. Para escucharlos se necesita un micrófono especial. Una vez registrados, se descubrió que esos sonidos tienen un patrón similar a la risa. Lo más curioso es que las ratas no solo emiten estos sonidos de manera automática, también buscan el contacto que los provoca. En pruebas, cuando los científicos les hacían cosquillas en la barriga o en la espalda, las ratas regresaban por más interacción, como si pidieran que continuaran el juego. Esa conducta demuestra que disfrutan de la experiencia y que la risa no es solo un reflejo, sino una señal de placer. Además, cuando juegan entre ellas, corriendo, persiguiéndose o saltando, producen las mismas vocalizaciones. Esto quiere decir que para las ratas, la risa cumple la misma función social que para nosotros. Refuerza vínculos, comunica estados de ánimo y crea momentos de diversión compartida.
Algunos estudios incluso mostraron que estas risas se intensifican en situaciones positivas, como al recibir recompensas o cuando están en un ambiente agradable. En cambio, en condiciones de estrés o miedo, los sonidos desaparecen. Es decir, las ratas usan la risa como un marcador emocional. Este descubrimiento cambia la forma en la que percibimos a estos animales. Más allá de la imagen de plagas urbanas, son criaturas capaces de expresar emociones complejas y de compartir momentos de alegría. Su risa invisible nos recuerda que el humor y la diversión no son privilegios humanos, sino que forman parte de un lenguaje universal en la naturaleza. La próxima vez que escuches hablar de ratas, piensa en esto. Mientras nosotros reímos a carcajadas, ellas lo hacen en un tono tan agudo que nuestros oídos nunca podrían percibirlo. ¿No es asombroso que hasta en un pequeño roedor exista la capacidad de reír? En el reino animal abundan las rarezas, pero pocas tan sorprendentes como esta. En los caballitos de mar, son los machos quienes terminan de dar a luz a sus crías. El proceso comienza de manera tradicional. La hembra produce los óvulos y los deposita en una bolsa especial ubicada en el abdomen del macho, algo así como un útero masculino. Allí, dentro de esa bolsa, los óvulos son fertilizados y quedan protegidos. El macho no solo los guarda, sino que cumple funciones vitales para el desarrollo de los embriones. Su bolsa regula el paso de oxígeno, elimina desechos y aporta nutrientes, muy parecido a lo que hace la placenta en los mamíferos. Es como si el macho se convirtiera en el cuidador y protector principal de los futuros caballitos. Después de un periodo de gestación que puede variar según la especie, desde 2 hasta 4 semanas, ocurre algo sorprendente. El macho entra en trabajo de parto. Contrae los músculos de su abdomen una y otra vez, liberando decenas o incluso cientos de diminutos caballitos perfectamente formados que salen nadando de inmediato. La escena es tan impactante que muchos la describen como un verdadero alumbramiento, pero en versión marina. Y lo más curioso, no muere en el proceso ni queda incapacitado. Puede repetirlo varias veces al año. Este fenómeno convierte a los caballitos de mar en un caso único de inversión de roles reproductivos en el reino animal. Mientras en casi todas las especies es la hembra quien lleva la carga de la gestación, aquí la naturaleza decidió que fuera el macho quien asumiera esa responsabilidad. Gracias a ello, las hembras pueden producir más óvulos rápidamente y aumentar la tasa de reproducción, lo que mejora las posibilidades de supervivencia de la especie. Así que, la próxima vez que veas un caballito de mar en un acuario o en un documental, recuerda, puede que el que esté nadando con la barriga abultada no sea una hembra, sino un macho a punto de dar a luz. ¿No es increíble que el mar esconda padres tan dedicados que literalmente paren a sus propios hijos? En la naturaleza existen criaturas que parecen sacadas de una película de terror, y una de ellas es el pez cabeza de serpiente, Channa argus. Este animal es famoso porque no solo parece una mezcla entre pez y reptil, sino que además puede salir del agua y desplazarse por tierra firme. Su nombre se debe a que su cabeza es alargada y escamosa, muy parecida a la de una serpiente. Pero lo más impactante es su capacidad de supervivencia. Tiene un sistema respiratorio doble. Además de branquias, posee un órgano parecido a un pulmón que le permite respirar aire directamente. Gracias a esto, puede vivir fuera del agua durante varios días, siempre y cuando se mantenga en ambientes húmedos. Este superpoder le da una ventaja increíble. Cuando un estanque o río se seca, el pez cabeza de serpiente puede literalmente arrastrarse por tierra, usando movimientos ondulantes de su cuerpo, hasta encontrar otra fuente de agua. Y si lo logra, coloniza ese nuevo hábitat. El problema es que su resistencia y voracidad lo han convertido en una especie invasora peligrosa en muchos países. Se alimenta de peces, ranas, crustáceos e incluso pequeños mamíferos y puede devastar ecosistemas enteros porque carece de depredadores naturales fuera de su región original, Asia. En lugares como Estados Unidos se han impuesto leyes muy estrictas para evitar su propagación, al punto de que en algunos estados es ilegal poseerlo. Lo más sorprendente es que, a pesar de su aspecto intimidante, en su ambiente nativo es considerado un recurso de pesca y hasta parte de la gastronomía local. Pero en cualquier lugar donde llega sin control, se convierte en un verdadero monstruo ecológico. Así que, la próxima vez que escuches hablar de un pez que puede caminar en tierra, recuerda al cabeza de serpiente, un depredador resistente, invasor y capaz de desafiar el límite entre agua y aire. ¿No es increíble que un pez pueda convertirse en explorador terrestre para sobrevivir? En el desierto, donde la arena puede convertirse en un enemigo invisible, los camellos tienen un arma secreta que los hace casi invencibles: 3 párpados en cada ojo.
Este detalle anatómico es mucho más que una rareza. Los dos primeros párpados funcionan igual que los nuestros. Abren y cierran el ojo para mantenerlo húmedo y protegido. Pero el tercero es la verdadera maravilla de la evolución. Una membrana transparente que se mueve de lado a lado como si fuera un limpiaparabrisas biológico. Gracias a ella, el camello puede seguir viendo aún en medio de una tormenta de arena. Imagina caminar bajo un viento que arrastra millones de granos diminutos golpeando tus ojos. Para la mayoría de los animales sería imposible continuar. Sin embargo, el camello baja esa cortina protectora y avanza sin problema, porque la membrana bloquea la arena sin impedirle ver. Este párpado adicional no solo protege, también ayuda a mantener la hidratación. En un ambiente tan árido, conservar cada gota de humedad es vital, y la membrana evita que la sequedad dañe los ojos. Además, los camellos cuentan con pestañas largas y espesas que se entrelazan como una doble barrera, evitando que la arena entre en contacto directo con sus globos oculares. La combinación de estos detalles hace que los ojos del camello sean auténticas fortalezas naturales. No se trata de una casualidad. Es una adaptación de miles de años que les ha permitido convertirse en los verdaderos barcos del desierto, capaces de viajar durante días bajo condiciones extremas. Lo interesante es que no todos los camellos viven en dunas infinitas. Algunos habitan en regiones montañosas o estepas frías, pero conservan esta característica como un legado evolutivo invaluable. La próxima vez que veas un camello, no pienses solo en sus jorobas cargadas de energía o en su resistencia sin igual. Mira sus ojos. Allí está la prueba de que la naturaleza pensó en cada detalle para que pudiera enfrentar al desierto y salir victorioso. ¿No es sorprendente que hasta un párpado extra pueda marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un entorno tan hostil? Parece un mito sacado de la ciencia ficción, pero es real. Los seres humanos brillamos en la oscuridad. Nuestro cuerpo emite de manera natural una luz muy débil, llamada bioluminiscencia humana, aunque es tan tenue que el ojo humano no puede verla sin instrumentos especiales. Investigadores en Japón lograron captarla usando cámaras ultrasensibles y comprobaron que cada persona emite un resplandor distinto, como un brillo invisible que varía a lo largo del día. Este fenómeno ocurre porque nuestras células producen energía constantemente. En ese proceso, pequeñas reacciones químicas generan moléculas llamadas radicales libres, que al interactuar con compuestos de la piel producen diminutos destellos de luz. Es lo mismo que sucede en animales bioluminiscentes, como luciérnagas o peces abisales, pero en nosotros la intensidad es 1000 veces más débil, y por eso no podemos verla directamente. Lo curioso es que el brillo humano no es uniforme. Según los estudios, la cara y las manos suelen emitir más luz, probablemente porque están más expuestas al sol y tienen mayor actividad metabólica. Además, la intensidad cambia con las horas. Tiende a ser más baja por la mañana y alcanza su punto máximo hacia la tarde, coincidiendo con el ritmo de nuestra energía corporal. Aunque no podamos percibirlo a simple vista, la ciencia sugiere que esta luz podría ser un reflejo del estado de salud. Teóricamente, enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo podrían alterar el brillo del cuerpo, lo que abre la posibilidad de usar esta bioluminiscencia como una herramienta médica en el futuro. Imagina lo asombroso de este hallazgo. Mientras caminas, trabajas o duermes, tu cuerpo está emitiendo destellos diminutos, un resplandor invisible que te rodea todo el tiempo. Somos, literalmente, faroles biológicos que brillan demasiado débil para que nuestros ojos lo noten. Así que la próxima vez que escuches decir que los humanos no brillamos, recuerda que la ciencia ha demostrado lo contrario. ¿No es fascinante pensar que llevamos dentro una luz natural que nos convierte en pequeñas estrellas invisibles a simple vista? ¿Alguna vez pensaste que un insecto tan pequeño pudiera reconocerte la cara? Pues es real. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. A simple vista parecen criaturas diminutas que solo revolotean en busca de flores, pero su cerebro, del tamaño de una semilla de ajonjolí, guarda un talento inesperado. Investigadores en Australia entrenaron a abejas con agua azucarada para que aprendieran a identificar ciertas caras. ¿El resultado? ¡Lo lograron! Distinguieron un rostro de otro con una precisión cercana al 80%. ¿Cómo es posible con un cerebro tan pequeño? La clave está en su forma de procesar patrones. Las abejas no ven un rostro como lo hacemos nosotros, con detalle de cejas o color de ojos. Ellas lo simplifican. Reconocen la disposición general de ojos, nariz y boca, como si construyeran un mapa con las piezas principales. Esa habilidad, que usan en la naturaleza para memorizar flores o rutas de vuelo, también les permite recordar una cara humana.
Lo más sorprendente es que su memoria visual es muy eficiente. Una vez que han asociado un rostro con una recompensa, pueden recordarlo después de horas e incluso días. Es como si tuvieran una versión en miniatura de nuestro reconocimiento facial, aplicada a su escala. Este descubrimiento no significa que las abejas entiendan lo que es una persona, pero sí que pueden distinguirnos como individuos, del mismo modo que diferencian una flor de otra. Imagina entrar a un jardín y que una abeja sepa, literalmente, que tú eres tú y no otra persona, basándose solo en tu cara. Más allá de la curiosidad, esto revela lo sofisticado que puede ser un cerebro diminuto. Con menos de 1 millón de neuronas, logran tareas que nosotros asociamos a sistemas mucho más complejos. La próxima vez que una abeja se acerque demasiado, recuerda. Tal vez no solo está interesada en el néctar que traes en la mano, quizá también sea capaz de reconocerte entre la multitud. ¿No es asombroso pensar que un insecto tan pequeño pueda tener un ojo digital natural, digno de la mejor tecnología humana? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.